Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio de la serie La Resurrección de Jesús. En este episodio vamos a ver las evidencias con que contamos para validar que la resurrección de Jesús es un acto verídico, es un acto histórico, que Jesús sí resucitó. Entonces hoy toca ver las evidencias, ya vimos nuestro episodio de introducción y ya vimos las fuentes de información de creyentes, no creyentes, bíblicas, no bíblicas, de gentiles, de judíos y claramente de cristianos. Entonces hoy vamos a ver las evidencias. Y la primera que vamos a presentar son las vestiduras fúnebres. Esto impactó claramente a los discípulos en aquella época y a nosotros nos debería impactar también. Porque a los cuerpos, ya una vez a los cadáveres, digamos, se les lavaba, se les envolvía con unas tiras de lino de forma muy apretada y muy ajustada, y entre los pliegues de esas tiras de lino se colocaban especies aromáticas que eran como pegamentos. Entonces, todas estas, llamémosles vendas fúnebres, quedaban sumamente adheridas al cuerpo. Y además, en la parte de la superior de la cabeza, también se hacía lo mismo, solo que no era una venda continua, sino que se vendaba la cabeza y se vendaba el cuerpo. El cuerpo de Jesús, cuando resucitó en el primer día de la semana, o sea, el domingo, habían cosas que vieron los testigos y los apóstoles que llegaron ahí que no se podían explicar. Estaban las vestiduras fúnebres en forma intacta, pero el cuerpo no. ¿Cómo era eso posible? Porque no se veía por ninguna parte que había sido violentado, que había sido levantado, que había sido tocado o manipulado. Estaban las vestiduras fúnebres intocables, pero no estaba el cuerpo dentro de ellas. ¿Cómo se explica eso? No hay explicación posible. ¿Quiénes vieron a Jesús resucitado? ¿Quiénes son los testigos que afirman haberlo visto después de 3 días de muerto? Bueno, tenemos a María Magdalena, María la madre de Jacobo y a Salomé. Tenemos los guardias romanos que no eran claramente creyentes, que se asustaron y fueron donde los fariseos y los sacerdotes a decirles, vean lo que acaba de pasar. Ellos son testigos, en contrario, pero son testigos. También habían 2 discípulos que iban camino a Emaús, una aldea que quedaba como entre 12 y 15 kilómetros de Jerusalén, que iban caminando tristes y abatidos porque habían matado a su Mesías y a ellos se les apareció Jesús. Pedro y Juan llegaron a la tumba vacía y creyeron. Después los 11 discípulos estaban en el aposento alto a puerta cerrada y de la nada sale Jesús sin tocar y abrir la puerta y se les aparece. También hay 500 testigos que estaban juntos, los 500, y Jesús se les apareció a todos a la vez. A Jacobo, su hermano, se le apareció, y recuerden que allá por el año 95 estaba exilado el apóstol Juan en la isla de Patmos y allí se le apareció Jesús. Estos son testigos claros de que Jesús estaba resucitado. Ahora vamos a la tumba vacía. Aquí no hay nada que argumentar. ¿Por qué razón? Porque todos, amigos y contrarios, sabían que estaba vacía. Eso era un hecho irrefutable tempranamente. La fe cristiana empezó a manifestarse claramente 50 días después de muerto Jesús. Entonces, ¿cómo uno rebate la resurrección en esa época tan temprana? Vaya, vea la tumba donde está el cadáver. G.N.D. Anderson, abogado y profesor de leyes de la Universidad de Londres, dijo: nadie, de acuerdo con los registros históricos, refutó la resurrección de Jesús mientras los testigos hablaban de ella. Si a los apóstoles andaban hablando de Jesús resucitado escasos 50 días después de la muerte, y nadie, porque no hay registro histórico que lo diga, levantó la mano para decir eso es mentira. Vamos a la tumba y verá que ahí está el cadáver. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no muestran su cuerpo y desacreditan el milagro y desacreditan todo? Y una cosa más, nadie regresó a la tumba.
La tumba nunca fue un sitio de peregrinación de la iglesia. La tumba perdió importancia porque estaba vacía. Y yo a veces me pregunto, porque sé que hoy hay una iglesia que se llama la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, que reclama estar en el lugar donde estaba la tumba. Pero si el sepulcro de Jesucristo no fue importante, ni para Jesucristo, ni para los apóstoles, ni para la iglesia apostólica, o la iglesia temprana, o la iglesia primitiva, ¿por qué debería serlo para nosotros? Allí no había nada. Lo importante fue el resucitado, el que se presentó entre todos estos testigos. Porque la tumba estaba vacía y permaneció vacía. Tenemos ahora varias inconsistencias de los 4 evangelistas, que describen los eventos, pero los describen distintos. Y esto no es de extrañar, porque ellos estaban viendo las cosas desde diferentes perspectivas. Entonces, cuando uno lo ve desde diferentes perspectivas, uno ve o aprecia más bien o percibe más bien cosas que, a ver, yo puedo ver 2 o 3 personas en una esquina, pero una es la que habla, y yo puedo decir, y fulano de tal habló. No necesariamente tengo que decir, y habían 3 y uno habló. Si el hecho de que yo diga que uno habló no quiere decir que no había más gente. Estoy destacando el que habló. Pero otro podría decir, y habían 3. Y entonces alguien podría decir, bueno, ¿habían 3 o había uno? Porque uno dice que uno habló, pero el otro dice que habían 3. No, pueden ser las 2 cosas a la vez, porque no se contradicen. Pero eso demuestra que los 2 narradores no se pusieron de acuerdo. Y eso es sumamente importante. Porque si se hubieran puesto de acuerdo y narran las cosas exactas, sería muy sospechoso. Lo interesante es que todos ellos conocían los evangelios y a ninguno en épocas tempranas dijo, corrijan eso. Nadie lo dijo. Entonces, ¿cuáles son esas inconsistencias? ¿Quién partió hasta el sepulcro? ¿A qué hora salieron? ¿Quién entró primero? ¿Quién movió la piedra? ¿Cuántos ángeles estaban allí? ¿Qué dijeron esos ángeles? ¿Qué ocurrió después? Y la primera aparición de Jesús. Todas estas cosas están narradas desde perspectivas diferentes. Y por lo tanto no hay una, comillas, consistencia textual en todo lo que narran los 4 evangelistas. Pero las inconsistencias estas no se oponen, solo se complementan. Bien, en términos de evidencias, entendemos las vestiduras fúnebres, que claramente es imposible que hayan estado como se encontraron si el cadáver de Cristo hubiera sido manipulado. Estaban las vestiduras, no estaba el cadáver. Vimos testigos, múltiples testigos, muy tempranos, de la resurrección de Jesucristo. Tenemos claramente la tumba vacía, que permanece vacía. Y tenemos las inconsistencias de los evangelistas, que para nosotros también son una evidencia adicional de que lo que ellos están narrando es lo que ellos percibieron de primera mano. En la siguiente lección vamos a hacer un juego. Vamos a ver si hay opciones alternativas a todos estos eventos. ¿Qué opciones hay? ¿Qué se nos presenta que pudo haber pasado y que nosotros estamos malinterpretando, digámoslo así? Mis queridos hermanos y amigos, como siempre, 1.000.000 de gracias por sacar el tiempo para estar con nosotros en esta serie. Y como siempre, les deseamos miles de bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la siguiente lección. 1000 gracias.